tenerte acá. Gracias, muchas gracias por la invitación, muchas Ahora gracias. sí podemos partir, Ernesto, haciendo la introducción oficial a este nuevo espacio, a este nuevo live que hemos creado entre ACIPLA y el Pacto Chileno de los Plásticos, que hemos titulado Mujeres Circulares. Y la finalidad de este espacio es que podamos acercar la circularidad y la economía circular a nuestras casas, ya a través de conversaciones ojalá muy distendidas y experiencias de personas que viven las 7 R. Y solo para recordar, las 7 R: reflexionar, reducir, rediseñar, reutilizar, reparar, reciclar y recuperar. Y por eso quisimos invitarte a ti primero, Ernesto, como voluntario comunicacional de la Asociación Nacional de Recicladores de Chile. Y en el fondo estamos convencidas hoy, en el fondo, que el reciclaje existe en Chile gracias a este movimiento de personas que desde hace muchísimos años supieron encontrarle el valor a los residuos, y por eso quisimos partir este live contigo, ¿ya? Así Gracias. que Excelente, excelente, Ernesto. Qué gusto tenerte acá. Seguramente la mayoría de los que estamos acá nos llamamos recicladores, porque todos nosotros en nuestras casas nos preocupamos de dejar aparte aquellas cosas que pueden ser aprovechadas, ¿cierto? Y o bien las llevamos después a un punto limpio, esos son los más mateos de todos porque lo llevan separadito, o habemos algunos un poquito más cómodos que nos pasan a buscar a las casas, a la puerta de la casa, el conjunto de todos esos materiales de manera bien entregada, por supuesto, para que puedan ser aprovechados. Y hoy día nos acompaña, como bien dijo Alanto, nos acompaña Ernesto Mena, que es un tremendo orgullo porque Ernesto es de una línea y de un legado Sí, importantísimo del Movimiento Nacional de Recicladores de Base. Estaba Ezequiel Estalla, a quien recordamos con muchísimo cariño, un gran baluarte del movimiento, tu mamá, la Sole, que hoy está en otras labores igual de importantes para nuestra sociedad, y ahora les toca a las nuevas generaciones claro. tomar la batuta y seguir con esta gran labor. Entonces, primero que nada, bueno, preguntarte cómo estás, agradecerte que estés acá con nosotros y pedirte si nos puedes contar un poquito cómo, en qué se diferencia la tarea de un gestor. Y aclaro para los que no saben, un gestor de residuos entendemos por gestor aquel que recolecta y entrega a un valorizador, que son las empresas donde se transforma ese material en un material para ser aprovechado, ¿cierto? Que ocupan los residuos como materia prima. Y la diferencia, o sea, ¿cómo distingues entre un gestor y un reciclador de base? Hola, gracias, yo estoy súper bien. Bueno, Clara, o sea, yo vengo de un legado familiar donde mi mamá recicladora, recolectora, en ese tiempo se le decían cartoneros. Yo recuerdo haber tenido como 13, 12 años cuando empecé a ver a mi mamá y acompañar a mi mamá en esta recolección de materiales en la calle, los cachureos, vender en la cola de la feria. Todo este oficio nace desde la precariedad. Cuando las familias se ven en una situación compleja económica, buscan esta alternativa económica en las calles, porque vemos que los materiales están en las calles. Ya esa es como la primera diferencia que yo podría notar desde que yo soy niño, ¿ya? Que en verdad el recolector viene desde esa matriz, desde la necesidad empírica de poder conseguir dinero y poder conseguir el pan para la mesa, ¿ya? Ahora, esta lógica del gestor propiamente tal viene desde una lógica empresarial porque empezamos a conocer ya desde hace poco lo que es la ley REP, que es la ley de responsabilidad extendida al productor, y nacen estos nuevos conceptos y este concepto, esta palabra de gestor, nace a partir de ver al reciclador como un empresario o verlo como un gestor donde tiene que manejar ciertos recursos, manejar ciertos conocimientos para poder competir. Desde ahí que se conoce la palabra gestor, pero eso es más en la jerga, digamos, empresarial, claro. pero en la jerga social vendría siendo el reciclador. ¿Ya? Y en este perfil de reciclador hay dos perfiles que yo podría denostar, porque aparte yo de ser hijo de recicladores, de estar de voluntario en la asociación, también soy evaluador de competencias laborales en reciclaje y nosotros certificamos a recicladores. Entonces tuvimos que identificar distintos perfiles y dentro de estos perfiles está el reciclador de base, el reciclador avanzado y el acopiador.
Entonces ahí uno va identificando el oficio y vas diciendo, bueno, este reciclador tiene estas competencias y para que se transforme en gestor tiene que ser certificado como reciclador de base. El gestor en sí es el que tiene una pyme, el que tiene un camioncito que empieza a gestionar el residuo desde donde se genera hasta donde se va a volver a reutilizar. Y en este caso nosotros que somos los usuarios, voy a hablar como si fuera yo un consumidor normal, en este caso nosotros somos consumidores y somos los generadores de residuos, ya no somos recicladores, para que Ya, quede claro. qué bueno que nos dijiste eso, porque aquí nos toca ponernos un poquito colorados, pero yo creo que es súper importante. Efectivamente, nosotros lo que hacemos es generar residuos e ir generando conciencia para rescatar lo máximo de esos materiales y para que de menor a escala a mayor escala y cada vez de forma más masiva, para llegar desde el reciclador de base hasta los gestores, ¿cierto? Logremos recuperar la mayor cantidad de residuos, porque recordándole a todos los que nos escuchan, el residuo, o sea, cuando nosotros aprovechamos los materiales que descartamos como material para un nuevo proceso productivo, dejamos de volver a sacar ese material de la naturaleza. Entonces, la R de reducir quiere decir, bueno, tratemos de usar menos y recuperar es clave porque de nosotros depende y ahí nos ponemos todos el sombrero de ciudadano. Desde ahí podemos mover la aguja así que efectivamente no somos recicladores, pero sí reciclamos. Estamos comprometidos con la labor Claro. de ir separando los residuos, pero ya nos queda claro por todo lo que nos está contando Ernesto, que reciclar es una tarea larga, profunda y requiere de mucha experiencia y también de competencias particulares. Oye, Ernesto, y tú contaste de lo que veías desde que eras chico, entonces yo quisiera rescatar eso porque en el fondo es un oficio que por lo que tú nos cuentas se ha traspasado, ¿no es cierto?, entre las generaciones. Y dado que también nos comentaste que tú eras evaluador de competencias laborales, seguramente tú has recorrido Chile también, ¿no es cierto?, conociendo distintas realidades de los recicladores y las recicladoras a nivel nacional. Entonces nos encantaría que nos pudieras compartir también las diferencias que existen, las condiciones que tienen las personas, por ejemplo, que trabajan en Santiago versus las que trabajan en regiones. Eso nos encantaría que nos pudieras compartir un poquito. Sí, bueno, todos conocemos que en Chile existe una mala política que es el centralismo, ¿cierto? Y en este centralismo es transversal en todo índole. Y podemos verlo también en los recicladores, ¿ya? Y en el rubro de la industria del reciclaje. Casi la mayor parte de la industria está centralizada. Entonces eso perjudica a las regiones que están más digamos, hacia los límites de nuestro territorio. Y esto hace que también, los valores de los materiales sean mucho más precarios y las condiciones laborales sean mucho más precarias. Entonces, claro, yo desde niño he podido percibir la precariedad de este rubro, en tanto en las herramientas que podemos tener para poder reciclar, los lugares donde podemos reciclar los usuarios y cómo los trabajadores de este rubro pueden desenvolverse en esta área. Entonces, claro, a mí me ha tocado como evaluador evaluar competencias de una persona que tiene una flota de camiones, que tiene las resoluciones sanitarias, versus una persona que tiene un triciclo y que recolecta de forma artesanal el material, ¿ya? Entonces ahí depende mucho del criterio de nosotros como evaluadores para poder darle una brecha, para poder evaluar esta brecha y poder decir, oye, yo voy a darle igual la certificación a este reciclador porque él merece avanzar y potenciar sus habilidades. Y además hay que entender que dentro de este rubro hay personas que no saben leer, personas que vienen del mundo digamos, de la calle, personas que vienen del mundo de la drogadicción, personas que vienen, y muchas mujeres, porque de los 60.000 recicladores que existen en Chile, el 65% son mujeres. ¿Y es por qué? Porque el régimen machista, digámoslo así, que tenemos en Chile, hace que los trabajos de las mujeres sean menos evaluados, y además las mujeres, muchas
asumen el rol de dueña de casa, madre de familia, entonces no le alcanza el tiempo para trabajar y involucran su tiempo en poder recolectar latas de aluminio, cartón, para poder complementar el sueldo familiar, el ingreso familiar, y así poder llegar a fin de mes, porque todos sabemos que con 300, 200.000 pesos no va a llegar a fin de mes, sobre todo si tienes que pagar casa, tienes que pagar el colegio, tienes que pagar un montón de cosas, luz, agua, gas, que subió. Entonces es mucho más imposible para poder llegar a fin de mes, y así las familias lo hacen de los recicladores. Juntan, recolectan el material y pueden así complementar. Ahora, la diferencia que hay entre Arica y lo que hay aquí en Santiago es abismante. En Arica no se puede reciclar todos los materiales que se reciclan acá en Santiago, y es porque no se está comprando todos los materiales, ¿ya? Entonces aquí en Santiago, claro, hay un gran universo de materiales que se pueden reciclar, y aún así también hay materiales que no se están comercializando, y netamente por un tema de infraestructura, porque para que la industria te compre el material, tú tienes que tener un pesaje, digamos, de 1 tonelada hacia arriba te van a comprar el material, pero el reciclador, como no tiene centro de acopio, como no tiene la infraestructura necesaria, entonces no alcanza a recuperar esto y se lo vende a los intermediarios. Y aquí es donde nace este personaje de intermediario, donde a veces te compra el material 3 veces, 4 veces menor a lo que lo compra la industria. Y ahí es donde se Perfecto. transforma el abuso. Ernesto, Ernesto, qué importante lo que comentas tú sobre ir capacitando para ir igualando, ¿cierto? Ese desnivel que hoy se produce y que convengamos que ha sido una industria que se ha ido desarrollando, tal como dices tú, de manera muy artesanal, y la ley REP nos obliga como país a hacer, o sea, nos tenemos que poner al día a una velocidad impresionante, uno, para emparejar la realidad en las regiones, y dos, para evitar este tipo de descoordinación. Les recuerdo a todos los que nos escuchan que pueden postear sus preguntas. De hecho, tenemos una pregunta para Ernesto que es bien interesante. Ernesto, ¿qué tipo de materiales son los más valorados, o los que ustedes buscan especialmente porque la industria ofrece un buen precio a cambio de ese material? Mira, justamente a mí me tocó estar en el catastro a nivel nacional de recicladores que se inició a través del Ministerio de Medio Ambiente y de fundaciones que empezamos a trabajar para poder hacer un catastro a nivel nacional y para poder tener registro de cuántos recicladores tenemos en Chile, ¿ya? Ujú. Y una de las preguntas era qué tipo de material es la que más te deja dinero, el que más te deja un ingreso. La mayor parte de los recicladores contestaron que es el cobre, todos los que son los metales pesados. Esos metales dejan mucho más dinero para los recicladores, pero es un poquito más difícil de conseguir, ¿ya? Entonces aquí es donde uno a veces reconoce, y muchas personas que venden este material están más vinculados en el área de, digamos, metalurgia, o ya personas que viven situación calle y que recolectan, por ejemplo, o roban cable, o, ¿me entienden? O sea, por ahí va el tramo, y el otro reciclador es el que vende aluminio, el PET también es bien valorado, y ya en la última cadena, el último que ya no sacas nada de dinero con ese material es el vidrio. El vidrio es como el menos evaluado, y casi la mayoría del vidrio se va a fundaciones, beneficios, por ejemplo, como Coaniquén, o algunas fundaciones que reciben el vidrio y que tienen como la capacidad para poder recolectar mucho y que sea rentable. Pero el que más valorado es en este caso, es los metales, digamos el cobre, Claro, pero el bronce. los metales no los encontramos habitualmente en los residuos que generamos en casa, salvo las latas de Claro. aluminio. Entonces, desde los residuos que generamos en casa, ¿cuáles son los más El más valorados? valorado, el más valorado es el aluminio. Ahora sí necesitas conseguir mucha cantidad de aluminio para que sea rentable. Entonces la gente muchos recicladores prefieren irse por el lado del cartón, que se genera mucho más, y el PET, que se genera también demasiado, que el PET es la botella plástica, la botella desechable. Ese PET también genera recursos, pero están comprando el kilo a 500, 400 pesos el kilo, dependiendo del lugar y el intermediario. Pero Súper. esos son como los materiales dentro del universo que generan más dinero. Ahora, para el reciclador de base, ¿ya? Ahora el gestor de residuos te va a gestionar cartón, ya en su mayoría,
porque el cartón es abundante y además que el cartón, como es un material de embalaje, está utilizado en casi la mayoría del comercio y en muchas casas tenemos una cajita de cartón o tenemos un cartón, entonces es el que más se genera junto con el PET, porque somos uno de los mayores, la sociedad que mayor consume bebida, entonces generamos demasiado plástico. Más fácil el transporte, me imagino, también del cartón, ¿no? Como el transporte. Y hay una pregunta vinculada a eso también, como si tú pudieras describir cuál es el viaje, en el fondo, del reciclaje, desde que se retira, en el fondo, el residuo en las calles, en las casas, hasta su siguiente posta, digamos, en el fondo. ¿Cuál es Claro. como el Mira, circuito? nosotros tuvimos la experiencia del año pasado, desde que comenzó la pandemia, tuvimos la experiencia de levantar una plataforma que se llama Recicla en Casa, ¿ya? Y esta plataforma dio inicio y pudimos hacer servicio a domicilio. Eh, Antes se hacía el servicio a domicilio, pero no se hacía, no estaba estandarizado como hoy día lo estamos tratando de estandarizar. Entonces, en ese tiempo, los recicladores pasaban por afuera de tu casa y sacaban el material y no te decían nada, ni tú tampoco te preocupabas, solamente quedaba ahí el material, el Claro. cartón principalmente. Y por eso se conocen los cartoneros y todo eso. Entonces ahora, como se estandarizó esto y empezó a haber como una conciencia social a partir de que tengo que reciclar y dónde tengo que reciclar, la pandemia nos encerró. Entonces la gente ya no podía ir a los puntos limpios y se habilitó este servicio a domicilio. Nosotros llegamos con este servicio a domicilio a las casas y la gente quedó muy impresionada porque los recicladores cuando llegaban a sus casas, los recicladores sacaban el material y lo separaban ahí mismo, porque la separación de raíz a veces la hacemos mal como consumidores. Entonces no entendemos en su mayoría el universo de plástico que existe y que tienen que ir categorizados por distintos números, distinta densidad y también los mismos cartones. Tenemos cartones que tienen distintas características también, como los papeles, ¿ya? Entonces el reciclador, ¿qué hace cuando llega a esa estación? El reciclador se para ahí mismo para no poder hacer nuevamente el trabajo y la mayoría de los recicladores venden inmediatamente al intermediario el material para no acopiar en su casa. Claro. Entonces se llevan este material al intermediario, el intermediario le compra el material y ahí generan la trazabilidad, que vendría siendo como la compra y venta de este material. Se vende el material al intermediario, el intermediario acumula gran tonelaje y este tonelaje se lo lleva a la industria y la industria recién ahí compra el material para ser procesado en las piscinas de procesamiento químico que tiene el reciclaje. Y ahí ya después el plástico se transforma en pellet, el cartón se transforma en un material que podría servir para papel higiénico, podría servir para paneles y así sucesivamente podemos encontrar distintos formatos del reciclaje ya elaborado, ¿ya? Entonces esa es como más o menos la cadena y si ustedes pueden buscar en internet y buscan quiero comprar pellet de plástico, van a encontrar el kilo de pellet, que eso ya está reciclado, lo van a encontrar a 700 pesos, 800 pesos, 1500, dependiendo del proveedor. Genial. Excelente. Oye, y otra pregunta que nos hacen por acá uno de nuestros auditores, ¿cómo varía el consumo o el tipo de residuos que se recuperan dependiendo de la región o de la comuna? ¿Hay diferencias? Sí, hay diferencia. Y aquí yo voy a ser categórico. Por ejemplo, en Arica, pongo ejemplo Arica porque es el extremo, ¿ya? Y está muy al límite. Y también conozco muy bien Arica. En Arica, los autos y la venta de autos, la venta de camiones es muy barata. Entonces, hay como 2, 3 autos por casa, ¿ya? Digámoslo así. Entonces, la generación de caucho en Arica es extrema. Encontramos caucho en todas partes. No hay política en Arica de recuperación de caucho. Entonces, encontramos caucho en todas partes. Ahí se genera mucho caucho, ¿ya? En cambio, aquí en Santiago, los residuos domiciliarios son los que más se generan, ¿ya? Y estos residuos domiciliarios muchas veces los podemos ver en el comercio, en distintos formatos. Entonces, sí, hay diferencia entre regiones de lo que van generando dependiendo de los residuos que van consumiendo. Por ejemplo, yo vivo acá en Lolol, cerca de una zona agraria, y aquí en esta zona agraria se consumen diferentes productos. ¿Y qué es lo que consume más una zona agraria? En este caso vendrían siendo
eh, plástico en sí, y muchos otros residuos que vendrían siendo, claro, vienen desde esa lógica del plástico que es tipo envoltorio, tipo empaque, donde ellos pueden empacar sus productos y así vamos viendo distintos formatos dependiendo del comercio. ¿Ya? Eso depende mucho del comercio que se genera en la región. O sea que Y así nuestro país no es solo diferente geográficamente, sino que tenemos patrones de consumo diferentes dependiendo de la sí, región. Es un dato súper, totalmente. súper interesante. Oye, ¿cómo te ha ido o sea, cómo les está yendo hoy con la plataforma? Yo quedé súper pegada con la plataforma de Recicla en Casa y aprovechar este espacio para dar a conocerla más y cómo les ha ido y cómo poder apoyarlos también en esta difusión, porque en el fondo son actores y actrices clave en la gestión de los residuos del país. Entonces, en el fondo, si nos pudieras contar un poquito más cuál ha sido también tu rol dentro de esta plataforma, sería súper interesante poder compartirlo. Mira, nosotros tuvimos una experiencia muy al límite con la plataforma como gremio, como asociación, porque tuvimos que responder a una gran demanda. Imagínense ustedes que un punto limpio colapsa todos los domingos. Todos los domingos cuando uno iba a un punto limpio lo veía, pero lleno de basura por todas partes. Tú decías, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué está así? Y no entendía nada, pero eso se generaba netamente por el consumo que tenemos los chilenos. Consumimos demasiado. Estamos generando, si antiguamente generábamos 1,5 kilos, hoy día estamos generando 2,5 kilos por persona. Entonces, para que entendamos más o menos al escenario que nos enfrentábamos como gremio, para atender a tanta cantidad de personas. En una semana teníamos más de 400 solicitudes y así empezó a subir exponencialmente hasta tener ya más de 1.500, más de 2.500. Entonces, imagínense para nosotros que era buscar el material a sus casas, buscar un lugar donde acopiarlo, separarlo y llevarlo a la industria. Claramente colapsamos, llevábamos 2 meses, 3 meses y ya habíamos colapsado. Y es porque, entendiendo el ejemplo que les di antes, o sea, si un punto limpio que está habilitado, que tiene las condiciones, que tiene trabajadores, que tiene un montón, hasta una máquina que comprime, Claro. colapsa. Imagínense nosotros ya a la semana, 2 semanas, ya estábamos colapsado material tratando de poder movilizarlo lo más rápido posible y poder generar las condiciones aptas para poder seguir atendiendo y seguir respondiendo al servicio. Claro. Nos vimos colapsados, tuvimos que suspender el servicio por momentáneamente, hubieron condominios y casas que se quedaron con el servicio que pudimos seguir atendiendo y otras que no pudimos seguir. Perfecto. Netamente por una falta de infraestructura, el Ministerio de Medio Ambiente se hizo cargo y hoy día estamos generando distintas condiciones y vamos a mejorar la plataforma para poder ya volver a utilizarla, ojalá en un periodo corto de 4 o 5 meses más. Y eso es lo que les puedo decir de la Maravilloso. plataforma, que resultó bien, pero faltaba esta patita que era importante, que era la patita de la infraestructura que no la teníamos. Y gracias a esta movilización de la pandemia, de revelar de cierta manera la precariedad que tiene el gremio, también pudimos conseguir algunas cosas, que se nos declarara servicio esencial, que además también lograr tener un centro de acopio, el primer centro de acopio, que estamos generando las condiciones para que esté habilitado, ojalá esperar que el año siguiente esté habilitado este centro de acopio y poder responder a la gran demanda que tiene de reciclaje y que a nosotros nos encanta que tengan ese reconocimiento por nuestro oficio. Excelente, Ernesto. Qué importante lo que mencionas, porque una vez más queda en evidencia que esto de reciclar, de cuidar el planeta, de recuperar materiales, de aprender a separar, es un camino largo, es un camino complejo y hacemos camino al andar, digamos. O sea, ustedes con toda la experiencia que tienen se vieron sorprendidos por una pandemia sin precedentes y teniendo que abastecer, entregar el servicio a un montón de hogares sin tener los puntos limpios abiertos. Entonces, creo que es súper importante quedarnos con ese mensaje, que todos somos parte de esta cadena, todos tenemos que aprovechar todo este legado y todo este conocimiento y toda esta experiencia que se ha creado desde los recicladores de base y que hoy en día también están avanzando rápidamente para poder dar el ancho como sociedad completa frente a los desafíos que nos impone una ley REP. Exacto.
Así que desde ese lugar, Ernesto, te queremos agradecer muchísimo este tiempo con nosotras hoy. Queríamos pedirte, bueno, hay una pregunta que no es que no la leímos, la vimos, pero esto es un ciclo de lives, estimados, vamos a tener más eventos y hoy no vamos a abordar plásticos de un solo, la ley de plásticos de un solo uso, pero se viene, no se preocupen, sigan en nuestra sintonía que eso va a venir. Gracias a estas 25 personas que han estado participando con nosotros hoy, va a quedar grabado además, así que lo pueden ver después. Pueden aclarar dudas, los esperamos para el próximo. Y Ernesto, por favor, danos un mensaje que nos ayude a avanzar con fuerza en este camino de cuidar el planeta. Sí, muchas gracias por la invitación y bueno, decirles que este es un trabajo que viene desde mucho tiempo. Los recicladores que antes se conocían como los hueseros o como los ropavejeros, personas que se dedican a recolectar y a darle un nuevo uso al material. Tenemos recicladores que son artesanales, que hacen productos artesanales desde el reciclaje. Ellos también merecen nuestro respeto y son parte del gremio. El gremio que es informal, que todavía no se formaliza, también es parte del gremio y para nosotros también son importantes. Imagínense que son hormiguitas que van recolectando y van haciendo una labor tan importante como es el reciclaje. Y nosotros somos un eslabón también como consumidores, generadores de material, importante en la conciencia. Y claramente, por lo que a mí me ha tocado ver desde Arica hasta Puerto Montt, es que la conciencia se está elevando y que nosotros vamos generando como una sociedad una respuesta a este gran daño ecológico que hemos hecho y esta gran huella que se ha hecho en el pasado y que hoy día queremos de alguna manera enmendar este error y poder generar quizás condiciones diferentes para los futuros, para el futuro que se viene. Y ya vemos condiciones climáticas adversas en lugares donde jamás se podría haber pensado que podría haber habido una lluvia o un aluvión. Entonces estamos viendo que el planeta nos está diciendo hagámonos cargo. Así que eso, mi mensaje básicamente es a valorizar y reconocer el oficio del reciclador y mirarlos con respeto porque ellos son unos superhéroes y yo de verdad que los admiro demasiado, su labor. Los viejitos son muy cariñosos. Imagínense que son personas pensionadas que no les alcanza para la pensión y buscan en esto una respuesta para poder tener pan en su mesa. Así que seamos cariñosos con ellos, tratémoslos con respeto y amor. Ese es mi mensaje. Te pasaste en esto, compartimos 100% con ese mensaje tan inspirador. Sabemos que el rango etario, ¿no es cierto?, fluctúa de todas las edades, pero hay un tramo importante de adultos mayores en el fondo y adultas mayores, entonces, pucha, nos tocaste fibra y a todos con ese mensaje y quisiéramos aprovechar también este espacio antes de despedirnos y rescatar las últimas dos preguntas que pudieras compartir. También, ¿dónde se puede contactar la gente contigo? O el Instagram oficial por donde te pueden ubicar para que lo podamos dejar grabado o si quieres Por también lo supuesto. escribes en el chat para poder compartirlo y voy a buscar, a ver si no aprieto ningún botón equivocado, me van a perdonar, para buscar las últimas dos preguntas que aparecieron por ahí. Hay uno muy particular sobre la venta de ensaladas preparadas. Ese lo dejamos para un próximo, live. Eso también tiene que ver con envases. Otros, como podíamos contactarnos con Ernesto, los interesados en acreditarse, por eso creemos súper importante que puedas dejarnos tus datos. Sí. Y la otra pregunta también era sobre la ley de plástico de un solo uso, y como les decíamos, este es nuestro primer live, queríamos partir con los actores y las actrices más importantes dentro de la cadena del reciclaje, los y las recicladores de base, por eso invitamos a Ernesto de nuestro primer live, y vamos a ir abarcando otras temáticas en las siguientes instancias, como la ley de plástico de un solo uso, que ahí encontré la pregunta, y es una persona que tenía muchas dudas sobre cómo... si la gente podrá consumir dentro de los locales, se prohíben materiales no reutilizables, pero como les decíamos, vamos a ir respondiendo eso en los siguientes lives y vamos a dar un espacio para que aquí, abajito, o a viva voz también en esto, nos puedas comentar dónde te pueden seguir, dónde te pueden contactar las personas que se quieran acreditarse.
por supuesto. Bueno, están los canales oficiales, que es Chile Valora, ¿ya? chilevalora.cl, pero claramente si tienen duda y quieren saber cuál es el proceso exacto, yo no tengo ningún problema en darle orientación. Pueden escribir a este mismo Instagram, que es Sol para Chile, ¿ya? O bien meterse a la página de la asociación, que es anarch.cl, ¿ya? Ese es más o menos los canales que tenemos hoy día habilitados para poder orientar respecto a tanto como la acreditación y como también si quieren aportar o saber más sobre los recicladores. Súper, entonces vamos a repetir chilevalora.cl, Anarch, CL, ¿sí? anarch.cl, Y a través de Sol de Chile, también el Sol Instagram para Chile, claro. de tu madre querida y muy Sí, conocida dentro del sí, rubro. más linda. No me queda más nuevo, Ernesto, por esta instancia, por ser nuestro primer invitado y eso, agradecer y despedirnos desde acá, desde el mundo virtual, que también nos genera un poquito de, ¿no es cierto?, conciencia, por qué estamos y por qué hemos llegado a esto, ¿no es cierto?, también es que tenemos que volver a vincularnos un poquito, ¿no es cierto?, con la naturaleza, ¿no es cierto?, ya hemos sobrepasado todos los Claro. límites y estamos en estas situaciones y tenemos que volver a generar esa conexión y esa conciencia. Así es que muchas gracias de nuevo. No sé si ahí también se quiere despedir la Magdalena, Ernesto. Yo prometo que voy a grabar esto, porque la otra vez me equivoqué y no lo dejé guardado, pero prometo que sí voy a hacer y va a quedar en Circula el Plástico para poder volver a verlo. Excelente. Yo agradecerte, Ernesto, un gusto conocerte, aunque sea así, en formato virtual, es lo que la lleva hoy en día. La Sí. pandemia nos ha obligado a esto. Compartir, agradecerles a todos los que se conectaron. Para nosotras con el pacto y con ACIPLA es un honor poder acercarnos más a la ciudadanía a través de estas instancias. Entonces, muchas gracias a ti, Ernesto, y muchas gracias a todos los que se conectaron, y hasta la próxima. No Hasta la olviden próxima. revisar nuestras redes sociales, ahí vamos a ir publicando sobre el próximo live, y ya vimos a raíz de las preguntas que surgieron que tenemos que hablar un poquito sobre plásticos de un solo uso. Con solo uso, eso será. Muchas gracias por la iniciativa, chicas, se pasaron.